Ana Molinaíta, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Hora 25. Gracias. Entre 2003 y 2020, Ana Molina fue maestra en el Colegio Público Pío XII, en el barrio madrileño de La Ventilla. Y un día, como parte de los ejercicios escolares, empezó a animar a sus alumnos y a sus alumnas de entre 10 y 12 años a volcar en unas libretas que ya les daba cualquier cosa que se les ocurriera. Dibujos, cartas, ideas sueltas, confesiones, reflexiones. Muchos de esos escritos los reúne ahora en el libro Un diamante en la basura, cuaderno infantil. ¡Wow! Sí. Ana, hablamos mucho de niños y adolescentes, pero les escuchamos poco. Bueno, es que muchas veces no se consideran personas completas, ¿no? Y entonces digamos que a veces pensamos que no son lo complejos que son y los tenemos ahí un poco fuera de vista, ¿no? Pero sí, yo creo que igual sí que hablamos mucho de ellos, pero sí, en el colegio por lo menos no tienen mucha oportunidad de hablar y de expresarse. ¿Cómo surge esta idea? Pues surge de una forma un poco disparatada, porque realmente surge porque yo conocí la obra de Miguel Noguera y fui a verle en un teatro y me encantó que asociaba, tenía lo que llamaba el Ideas, y llevé un libro que habían publicado en el que aparecían ideas relacionadas con dibujos. Es muy complejo de explicar porque digamos que es algo más parecido a la poesía que al humor. Y fue milagroso, pero lo pillaron a la primera y ellos pronto se animaron a tener esas ideas a lo Noguera y así empezó. ¿Qué te encontraste cuando abriste esas libretas? Bueno, fue una sorpresa total. Todo lo que me encontré fue totalmente inesperado, porque a la vez que trabajábamos esto, yo trabajaba mucho con poesía, que es un recurso que permite, digamos, lidiar con un montón de inquietudes que tienen los niños y que, como decía antes, pues como no se les considera muy complejos, pues no se tienen en cuenta. Y la poesía sí que es verdad que les divierte y les permite expresarse y les permite mirar hacia adentro y les permite reconocerse en las palabras de otros. Y entonces en estas libretas también empezaron a escribir poemas, ¿no? Entonces empezaron, como trabajábamos con poetas como Gabriela Mistral o como Gloria Fuertes, que es una poeta que es muy sencilla, muy accesible para ellos, rápidamente ellos pensaron que ellos también podían escribir poesía, y ahí es donde una debe aprovechar y animarles a escribir sobre su propia experiencia. Y que al final los versos son eso, ¿no? Son experiencia, más que... Ellos al principio creen que se trata más de emociones, pero los versos son experiencia. En cuanto ellos empezaron a escribir sobre su propia experiencia, establecen ese vínculo entre lo que ocurre fuera del aula, lo que ocurre dentro, y su experiencia acaba siendo también conocimiento, ¿no? Y entonces, en este darse cuenta de que lo que contaban era importante dentro del aula, pues empezaron a surgir muchas cosas muy bellas. ¿Cómo lo vivieron tus alumnos? Pues mira, ahora que con muchos sigo en contacto, lo vivieron con muchísima naturalidad, pensando que eso es lo que tenía que estar ocurriendo. No, para ellos no fue ninguna sorpresa, para ellos era lo que les tocaba hacer en clase. Y la verdad es que muchos se divirtieron, otros pasaron totalmente, no les interesaba nada. O sea, esto no fue una cosa de todos. Yeah. A muchos no les interesaba nada, pero a los que les interesaba lo vivieron con gusto. El Colegio Pío XII es uno de los llamados centros de difícil desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una etiqueta loquísima que surge en los años 90 como un intento de dar a entender que hay determinados colegios que tienen unas problemáticas especiales, pero que realmente ha hecho bastante daño. Porque si tú como padre acudes a una comisión de escolarización de tu barrio a preguntar cuáles son los colegios donde puedes matricular a tus hijos, te van a decir el centro de difícil desempeño, porque no es algo que se esconda. Yeah. Tal Colegio Público Pío XII, que es un centro de difícil desempeño, y el concertado tal. Es terrible. Es muy feo. Es que es terrible. Pero funciona bien porque realmente los guetos se forman. No, sí. Impecable. Sí, para ellos, o sea, digamos que como objetivo político para seguir machacando a la escuela pública funciona. ¿Qué temas se repetían más entre los que hablaban tus alumnos en esas libretas? Bueno, la familia, muchísimo. O sea, cuando la familia está lejos, o sea, el echar de menos. Y luego el amor, por supuesto. Los animales.
los animales muchísimo. Y todo tipo de problemáticas que ocurren en el día a día de las peleas, con esta no me habla tal, esto muchísimo. Todo tipo de inquietudes existenciales. Tú titulas el libro, lo subtitulas como Cuaderno infantil, pero lees cosas que escriben los niños y aparecen temas universales que afectan al ser humano, tenga la edad que tenga. La pérdida, la identidad, el amor, mencionabas, la tristeza, la ilusión. Sí, lo de Cuaderno infantil creo que desvirtúa un poco el libro, pero era necesario en escritos contestatarios donde lo he publicado, hay un subtítulo siempre y surgió este que está bien, pero igual puede llevar a pensar que es una cosa como infantil para niños y no todo es, lo contrario. Claro. No, esto le das este libro a un niño de 7 años y no entiende nada de lo que está leyendo. Entonces es infantil porque ha sido escrito por niños, pero realmente el lector debe ser adulto. ¿Y qué se va a encontrar el lector? O sea, no que se va a encontrar, sino qué experiencia va a tener el lector enfrentándose a esto que escribieron los niños. Bueno, por lo que estoy viendo, hay mucha sorpresa. Puedes llorar y te puedes reír. Y te vas a enfrentar, yo creo que a un uso del lenguaje al que no estamos acostumbrados como adultos, porque como te comentaba antes, cuando un niño escribe sobre su propia experiencia, digamos que él no cuenta con lo que va a contar. Él empieza a escribir y no sabe cómo va a acabar, ¿no? Entonces, cuando tú animas a un niño a escribir sobre su vida, inevitablemente surge la poesía, porque ellos tienen una percepción poética de la vida y de lo que ocurre y de lo que observan. Y esa manera de observar ya es una forma de lenguaje que hay que valorar. Y aparece una espontaneidad y una libertad de pensamiento que después es cierto que se va apagando de alguna manera a medida que crecemos, porque nos constreñimos tanto cuando nos hacemos adultos. No estoy segura, no lo sé, pero lo de la libertad de pensamiento que estás diciendo, yo creo que tiene que ver con que si tú eliminas las humanidades de los planes de estudio y eliminamos la poesía, por ejemplo, de como contenido educativo, estás eliminando esa posibilidad de vivir el lenguaje, de vivir la palabra, de vivir el pensamiento libre. Te estás cargando un montón de cosas. Y yo creo que esto que dices del pensamiento y de la palabra, o sea, a través del lenguaje, digamos que el niño, o todos accedemos al conocimiento de nosotros mismos, solo a través del lenguaje. Entonces, cuanto más familiarizados estén con la palabra, con el sentido exacto de la palabra, menos posibilidades va a haber, por un lado, de que los manipulen y por otro lado, de que surjan estas joyas, ¿no? Que surgen porque hay una explosión de libertad en su pensamiento y este manejo con la palabra da buenos resultados. ¿La escuela fomenta esa explosión de libertad o mata la creatividad de alguna manera? Bueno, es tal que como está enfocada hoy. Bueno, ahora mismo es que es lo que te estoy diciendo, se está retirando por un lado las humanidades de los planes educativos. Entonces todos los grandes conceptos están siendo desvirtuados, ¿no? El bien, el mal, la justicia, la libertad, por ejemplo, que es una palabra exenta de significado. ¿Cómo se trata en la escuela esta palabra? Puedes oír a un político hablar de libertad, pero está hablando de libertad para poner terrazas en las aceras, ¿no? Pero ¿qué pasa con la libertad en el sentido de aprender a vivir o de aprender a cómo es la vida colectiva y no solo la individual? O sea, todo esto la escuela, pues es que sin humanidades va a ser muy difícil. Creo que va a ser es muy difícil. No creo que mate la creatividad, pero sí que elimina la poesía, por ejemplo. Al final del libro reproduces un texto que te escribió una de las alumnas, Bianca, con la que te pusiste en contacto durante el proceso de edición del libro. Ella escribe: a todos nos gusta que nos digan que hacemos las cosas bien, pero a nadie tanto como al niño a quien se lo dice un adulto y que al decírselo le hace sentir su importancia. Eso es algo que nunca se olvida, que tampoco ningún profesor debería olvidar. Es precioso. Wow. Bianca Russo es la que hizo el dibujo del contenedor con el diamante. Realmente es la creadora del título del libro porque lo hizo ella. Sí, importante. Yo creo que muchísimas maestras saben que esto tiene importancia, pero luego el ritmo frenético de un colegio te hace muchas veces olvidar que esto hay que currárselo, hay que ejercitarlo, es muscular, o se hace a diario, o esto no vale que sea un tema a lo largo de un trimestre, ¿no?
Entonces es muy complicado porque además, un tema importante, creo que en la escuela está entrando, por un lado se están eliminando las humanidades, pero por el otro está entrando una corriente pseudocientífica extraña de autoayuda complicada, o sea, que tratan con los niños, no puedes quitar la poesía que te ayuda a lidiar con un montón de inquietudes propias y meter autoayuda con mensajes bastante rancios y reaccionarios que te dicen que si tu vida no te gusta es porque no piensas de una manera determinada, porque no eres positivo o porque te rodeas de personas tóxicas y lo que necesitas son personas vitamina. Todo esto es tremendo, ¿no? Porque... la mierda con tus personas vitamina. No, por favor, Dios me libre de encontrarme con una persona vitamina, me muero del miedo, ¿no? Pero la escuela puede ser que no se construya, puede ser que no se construya todo esto. Una de las notas que reproduces en el libro dice así: somos mucha gente, Ana, y cambiaremos tu vida. ¿Cambiaron tu vida? Sí, esa nota la tengo enmarcada en mi casa, en mi cuarto. Cambiaron mi vida, sí, sin duda. Como profesora he pasado momentos horribles donde te aburres de trabajar, donde no eres buena profesora, estás estresada, eres injusta, estás mal peinada, es un desastre. Entonces, llegar a una clase y divertirte, por supuesto, es un cambio significativo en mi vida. Me hicieron divertirme, me divertí muchísimo, la cambiaron. Ana Molina Hita, muchísimas gracias, buenas noches. Pues nada, buenas noches, gracias a ti.